Sí, buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Es una bendición, un privilegio estar nuevamente con ustedes impartiendo estos estudios bíblicos, cuyo objetivo es que, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el objetivo de estos estudios, crecer en su conocimiento, en su gracia. Amén. Esperamos que todos aquellos que se alleguen por medio de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook sean bendecidos, sean edificados, sean consolados por medio de estas enseñanzas, estos estudios. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Lucy, por favor, dirígenos en oración. Buenas noches. Bendiciones para todos. Oramos. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos. Te agradecemos, oh Dios del cielo, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder, Señor, aprender de tus palabras, Señor, Dios mío. Señor, que tú has permitido, Señor, sacar este tiempo para ti, Señor Dios del cielo. Te pedimos, Dios, que tú nos dé la sabiduría, Señor, y el entendimiento, Señor, para poder atesorar tus palabras, Señor. Al igual te pido, Señor, que tú le des, Señor, sabiduría, Señor, a Omar, Señor, para que él pueda, Señor, instruirnos, enseñarnos, Señor, Dios mío, esos tesoros que tú tienes, Señor, para nosotros, Dios mío, a través de tus palabras, Señor, Dios mío. Te pido, Señor, que también le des la sabiduría, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor, Dios mío, que ellas puedan, Señor, Dios mío, abrir su corazón, su mente, su espíritu, Señor, Dios mío, y atesorar, Señor, tus palabras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Bien, la semana pasada concluimos nuestro estudio hablando un tema muy interesante, y es que a la gloria precede el sufrimiento o las aflicciones o humillaciones. Amén. Hoy queremos ver dos ejemplos de hombres en la Biblia quienes experimentaron esto que acabamos de mencionar. Ellos experimentaron el aplastamiento, el sufrimiento, el abatimiento antes de ser exaltados por el Señor. Amén. El primer ejemplo es Job. Job. Job es un buen ejemplo de padecimiento. Todo aquel que ha leído las Escrituras y ha pasado por ese libro sabe que ahí se habla de sufrimientos singulares que no se comparan con otros. Amén. En Santiago 5, versículo 11, el apóstol Santiago dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces aquí Santiago dice que son bienaventurados los que sufren. Y él pone como un ejemplo de ello a Job. Job es un ejemplo para todas las generaciones. Todas las generaciones podrán servirse de Job como un ejemplo de padecimientos y como un ejemplo de un hombre que se mantuvo firme en medio de las aflicciones. Amén.
Vamos al libro de Job y vamos a leer algunos versículos. Se habla de la paciencia de Job en Santiago, ¿verdad? Pero recuerden que la paciencia se forma en el sufrimiento. Amén. Recuerden, Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones producen, hacen que se forme en nosotros ese carácter de paciencia. Amén. Es en las tribulaciones que se forma. Vamos a Job, Job capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 5. Voy a leer primero. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Oigan bien cómo era este hombre. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, veremos todo lo que pasó él, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunos entienden que los cristianos no deben sufrir, no deben padecer. Sin embargo, este hombre que era perfecto, un hombre intachable, un hombre íntegro, vamos a ver todo lo que padeció. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Él era más grande que todos los orientales. Era un hombre riquísimo, un hombre poderoso. Él era como Abraham, riquísimo, como dice Génesis 13. Pero también dice lo primero que leímos, él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y fíjense lo que hacía este hombre recto cada día en el versículo 5. Recuerden que dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, recuerden que los hermanos, los hijos de Job, ellos hacían convite, o sea, hacían banquetes, y ellos invitaban a sus 3 hermanas a esos banquetes. Por eso dice, pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, 10 holocaustos, porque ellos eran 10, 7 varones y 3 hembras. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Ese es un buen pasaje para los padres. Eso que Job hacía debe servir de ejemplo para todos aquellos y aquellas a quienes Dios les ha dado el privilegio de ser madre, de ser padre. Lo que Job hacía ahí es algo que deben hacer los padres, santificar a sus hijos. Y él hacía algo más. Dice que él se levantaba de mañana a orar por sus hijos y a ofrecer holocaustos por ellos. Porque él decía, quizá habrán pecado contra Dios en su corazón o habrán blasfemado. Entonces, cada padre tiene la responsabilidad de presentar a sus hijos. Amén. Cada padre debe seguir ese ejemplo de Job. Amén. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, escuchen, aquí comienza la desgracia de Job, por llamarle de algún nombre. Aquí comienza la gran prueba de Job, las grandes aflicciones. Y un día aconteció que sus hijos e hijas
comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces aquí vemos que primero Job pierde sus ganados. Dice que los sabeos acometieron y se apoderaron, tomaron el ganado y mataron a sus criados. Primera parte de la prueba de Job. Dice el versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí él pierde las ovejas, el rebaño y a sus pastores. Segunda prueba de Job. Todavía estaba este hablando, 17, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí pierde los camellos y otros criados también. A filo de espada los mataron. Ya ahí vamos por la tercera prueba de Job. Entre tanto que éste hablaba, versículo 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí perder a sus hijos. Lo más importante perdió él aquí, sus hijos. Lo de más valor. Esa es la cuarta prueba. Y fíjense lo que dice Job en el versículo 20 en adelante. Job 1:20 en adelante. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué actitud la de Job en medio del fuego, en medio de ese fuego de prueba, en medio de esas aflicciones. Él lo que hizo fue glorificar al Señor. Él lo que hizo fue exaltar al Señor. Él no se quejó en ese momento, no cuestionó a Dios, no atribuyó, como dice el versículo 22, despropósito alguno a Dios. Nada de eso. Solamente dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vamos al capítulo 2 ahora. Capítulo 2, versículos 7 al 10. Si Priscila pudiera leerlo, esos 4 versículos. Job 2, 7 al 10. Ok, varón, ya estoy en eso. De 7 al 10 dijo. Sí. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Ahora él pierde su salud. Versículo 7. El enemigo lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pierde la salud ahí. Y él tenía que tomar un tiesto para rascarse con él. Pero en el versículo 9 también pierde otra cosa, él pierde a su mujer. Fíjense lo que pasa cuando muchos hombres y mujeres pasan por pruebas. A veces experimentan estas mismas cosas. Pierden amigos. Mientras están en buena, mientras hay prosperidad, todos están con ellos. Tienen muchos supuestos amigos, pero cuando pasan por situaciones tan terribles como esta, como las de Job, ahí pierden todo. Eso significa que no tenían nada, porque cuando estamos así es que se pone a prueba quiénes son nuestros amigos y cuáles no son nuestros amigos. Amén. En las pruebas se evidencian esas cosas. Entonces la mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Hasta la mujer se opuso a Job. Perdió su mujer. Y no vuelve a mencionarse jamás en el libro de Job, la mujer. No sabemos qué habrá pasado con ella, pero seguramente ella lo abandonó y por lo visto su final no fue un final feliz. Porque una persona que asume una actitud así no creo que entre en el reino de Dios. Dice, él le contestó y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó con sus labios hasta ese momento. Amén. Entonces estamos viendo a un hombre que perdió, un hombre que era riquísimo, un hombre que era perfecto, un hombre que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que vivía acomodado, que lo tenía todo. Sin embargo, Dios permitió que él lo perdiera todo. Él lo perdió todo y aún así se mantuvo firme en medio de esa prueba que Dios diseñó para él. Pero no solamente perdió todo lo que acabamos de mencionar, hacienda, su hacienda, sus hijos, su mujer, su salud, sino que también esos amigos que lo visitaron a él, recuerdan en el capítulo 3, se habla de ellos del capítulo 3 en adelante. Esos tres amigos también se levantaron contra Job. Y ellos, en vez de consolar a Job, ellos lo que hicieron fue acusarlo de pecado. Ellos lo que hicieron fue juzgarlo. Ellos lo que hicieron fue hacer más honda la herida de Job. Ellos no fueron como un Simón de Cirene, que es quien nos ayuda a llevar la cruz, hace que sea más ligera la prueba. No, ellos
hicieron más pesada esa cruz de Job, esos sufrimientos. Fíjense qué declaraciones hacían ellos. Les voy a mencionar solamente 3 declaraciones que ellos hacen. 3. Priscila, y tú puedes leer el capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Escuchen lo que ellos dicen de Job. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Oigan lo que ellos se atrevieron a decirle a Job. Un hombre que estaba despedazado, aplastado en el polvo. Un hombre que lo había perdido todo. Lo tenía todo y luego perdió todo. Y ellos se atrevieron a decirle, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué tremendo es. Lo que tú estás pasando, Job, es nada con lo que tú mereces. Eso se atrevieron a decirle esos amigos a Job. ¿Y qué dice Priscila? Por favor, lee también Job 22, versículo 5. Job 22, 5. Fíjense de qué acusan ellos a Job también. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Escuchen eso. Lo están acusando de malicia, pero no de una malicia cualquiera. Tu malicia es grande. Y le añaden, y tus maldades no tienen fin. Ellos hicieron más honda la llaga, la herida de Job. Ellos no lo consolaron. Por eso vemos lo que Dios dice de ellos al final del libro. Que Job tuvo que orar por ellos, interceder por ellos, para que el Señor los recibiera y los perdonara a ellos. Amén. Pero ellos no solamente acusaron a Job, sino que ellos hablaron mal de los hijos de Job también. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 4, Cristina, por favor? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Están acusando ahora a los hijos de que ellos pecaron y que Dios los entregó al poder de su transgresión. O sea, Dios le pagó conforme a lo que ellos habían hecho. Eso hicieron esos amigos de Job. Lo que estamos enfatizando es el sufrimiento de este hombre. Por eso él es mencionado en el Nuevo Testamento como un hombre, como un ejemplo de sufrimiento y un ejemplo de paciencia. Porque la paciencia se forja es en el sufrimiento. Amén. Vamos a leer al final del libro lo que dice en Job 42. Job 42. Versículos 10 en adelante dice, ya aquí va a comenzar la exaltación de Job. El primero fue humillado, fue abatido, fue reducido a nada. Versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Vean qué importante es orar aún por aquellos que nos traspasan con sus dardos.
con sus lanzas de su boca. Cuando oramos por esos que nos hacen mal, fíjense lo que Dios hace. Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Vean la importancia de orar, como dice Cristo en Mateo 5, que debemos orar y bendecir aún a aquellos que nos maldicen, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Amén. De esa manera, llegamos a ser hijos maduros de Dios. Cuando aún aquellos que nos hacen mal, nosotros los bendecimos. Amén. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué pasó? Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Él recibió la doble porción al final. Amén. Entonces, para recibir la doble porción, lo primero es ser abatido, pasar por ese desierto que Dios ha diseñado para nosotros, pasar por esas tribulaciones, como dice el apóstol Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, a la gloria. Amén. A la gloria precede el sufrimiento. Eso es lo que estamos viendo aquí en Job. Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Satanás había traído sobre él, ¿verdad? Así es que dice, no, todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Fue Dios quien diseñó esa prueba para Job. Ah, pero dice que fue el enemigo que lo hirió con una sangre. Dios lo permitió. Amén. Recuerden que ni una hoja cae a tierra sin nuestro Padre Celestial. Ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Amén. Entonces, como creyentes, debemos tener presente que cualquier cosa que pasemos es porque Dios la ha permitido para nuestro bien. Nunca le demos mérito al enemigo. No, reconozcamos siempre a nuestro Dios en todo. Amén. Él es el infinito, Él es el todopoderoso. Amén. Y Él es quien ha diseñado ese terrible desierto por el cual nosotros, tu pueblo, en estos últimos días debemos pasar. Amén. Dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Dice el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Al final, él recibió la doble porción, recibió una bendición mayor, luego de haber salido aprobado por Dios en medio de esa prueba. Dice, porque tuvo 14,000 ovejas. Recuerdan que al principio dice que eran 7,000, ahora dice 14,000 porque Dios se la dio al doble. 6,000 camellos, eran 3,000, ahora son 6,000. 1,000 yuntas de bueyes, todo al doble, y 1,000 asnas. Todo Dios se lo dio al doble, la doble porción. Job es un ejemplo de aquellos que van a recibir la doble porción del Espíritu Santo en estos últimos días. Y la clave es las aflicciones. Amén. Como dice Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. Amén. No se compara. Amén. Ni lo que pasó Job, ni lo que pasarán los hombres de Dios y mujeres de Dios en estos últimos días. Entonces, dice el 42:13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ah, pero aquí el Señor no le dio la doble porción, porque debió decir, y tuvo 14 hijos y 6 hijas, que serían el doble, ¿verdad? ¿Saben lo que sucede, hermanos? Dios le dio a él la doble porción también aquí. Lo que pasa es que sus hijos no se perdieron. Sus hijos fueron salvos. Amén. Por eso Dios no tenía que dárselo al doble, porque ellos no se perdieron. Amén. Ellos sí, él sí recibió la doble porción aquí también en cuanto a sus hijos. Amén. Porque sus primeros hijos fueron salvos. Amén. Amén. Esa oración, lo que él hacía, recuerdan lo que él hacía al principio, lo que dice en Job 1:5. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esa oración, eso que Job hacía cada día de presentar a sus hijos, Dios lo veía. Amén. Y Dios sí salvó a sus hijos. Amén. Entonces, recuerden eso, vean ese ejemplo de Job. Job presentaba cada día a sus hijos. Amén. Y hay muchas lecciones que aprender de Job, muchas. Pero las que vemos al final del libro son las más importantes. Job tenía un amor fraternal, genuino. Independientemente de lo que le hicieran, él perseveraba en ese amor. Por eso él oró por esos amigos. Amén. Él no pidió al Señor que los castigara. No, él pidió a Dios que los perdonara. Amén. Y por Job eso es él, una, Omar, quiero decir que Job es una muestra muy clara de la importancia de la fe, de la importancia de la fe a pesar de las adversidades que se puedan presentar en la vida y de la necesidad de ser humilde. así es, Job es un Sí. hombre de fe. Es un gran ejemplo de fe, Job, y de paciencia también. Amén. De perseverancia. Entonces, Job es un modelo a seguir. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:16. Esto fue lo que Job pasó. Deuteronomio 8:16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Job fue afligido, él fue probado, pero a la postre, al final, Dios le dio la doble porción. Amén. Dios le hizo bien. Amén. Vamos a culminar con José. José también es un ejemplo de sufrimiento. Lo primero que vemos en José en Génesis es que sus hermanos lo odiaban y el odio fue tan grande que ellos trataron de matarlo, de no haberse interpuesto el hermano mayor Rubén, lo hubieran matado. Como no lo mataron, lo que hicieron fue que lo vendieron a una compañía de ismaelitas. ¿Recuerdan? En Génesis 37. Fíjense lo que dice Génesis 37. Génesis 37. Versículo 3 en adelante.
Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ellos odiaban a José y no podían ni siquiera hablarle de manera comedida. Le hablaban mal, seguramente lo insultaban. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Eso hizo que se multiplicara el odio de ellos hacia él. O sea, el plan de Dios en la vida de José, que era llegar a alcanzar estas cosas que él había soñado, provocó que ellos lo odiaran aún más. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Recuerden que cuando una persona tiene envidia a otra, le desea lo peor de lo peor. Eso hace la envidia. La envidia se parece mucho al odio. Son familia. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, recuerden que ahí Israel, Jacob mandó a José a saber de sus hermanos. Entonces, cuando ellos alcanzaron a ver a José, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Eso hace el odio. Querían matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ven, que parte del odio de ellos era por esos sueños que él había tenido, los cuales eran de Dios. Ellos lo envidiaban y lo odiaban, tanto por el amor que su padre tenía hacia José, como por el plan de Dios en la vida de José, que era hacer realidad esos sueños que él había tenido. Amén. Dios le estaba mostrando a José su plan a través de los sueños. Recuerden que Dios habla de muchas maneras. Entonces, el primer versículo de Hebreos es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. Dios tiene muchas formas de hablar y una de ellas es a través de sueños. Entonces dice el 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis más en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Ven, de no haberse interpuesto, Rubén lo hubieran matado. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía.
pero no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces aquí vemos que ellos lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron. Entonces en eso también José es un tipo de Cristo. Recuerden que fue uno llamado Judas, que en el griego es el mismo nombre Judá, quien vendió a Cristo. Eso mismo vemos aquí, que Judá, para salvarlo, para librarlo, para que no lo mataran, prefirió venderlo a los ismaelitas. Amén. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Y qué pasó? Dice, y los madianitas, en el versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces los ismaelitas cuando llegan a Egipto hacen otro negocio con José, y es que se lo venden a Potifar. Y él estuvo ahí en la casa de Potifar. El capítulo 39 narra todo lo que pasó ahí cuando él estaba en la casa de Potifar. Pero pasó algo aquí también, otra prueba para José, y es que la mujer de Potifar pone sus ojos en él, y como José se negó a lo que ella quería, ella inventa una mentira y lo meten en la cárcel. Se inventa una mentira de que ese hebreo quería violarla, entonces él cae en la cárcel. Vamos a leer Génesis 39 del 7 en adelante. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense cómo la justicia de Dios estaba en la vida de José. Cómo José tenía esa conciencia de lo que era pecado. Estamos hablando de antes de la ley. No había una ley que dijera, no cometerás adulterio. Sin embargo, en su corazón, él sabía que eso era pecado. Por eso dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no se contaminó. José prefirió ir a la cárcel, ser calumniado por esta mujer, inventora de mentira, e ir a la cárcel antes que contaminarse y pecar contra su Dios. José es una figura de los 144,000 que vemos en Apocalipsis. Como dice en Apocalipsis 14, 4 y 5, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. José no se contaminó, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así era José.
José es una figura de estos hombres. José no se contaminó y se mantuvo inmaculado delante de Dios. Él dijo, ¿cómo cometería yo este pecado contra Dios? Versículo 10 de Génesis 39. Dice, hablando ella a José cada día, había una insistencia de parte de ella. Y aprovechaba como él estaba en la casa, insistía. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él hizo exactamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:18. ¿Recuerdan lo que dice? Dice, huid de la fornicación. ¿Por qué dice huid? Y no dice como, por ejemplo, dice en Santiago 4, que debemos resistir al diablo. Porque ese es un pecado irresistible. Por eso Dios dice, huid de la fornicación. No debemos nunca intentar resistir, porque la posibilidad es muy alta de caer. Amén. Entonces hay que huir de ese tipo de cosas, como lo hizo José. Dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Fíjense qué otra prueba para José. Vemos que no solamente sufrió por causa de sus hermanos, por el maltrato de sus hermanos, ahora vemos que él está sufriendo injustamente nuevamente, porque él se negó a pecar contra Dios, complaciendo a esa mujer. Y él cae en la cárcel por esa mentira, esa calumnia de esa mujer. Pero dice algo muy interesante la Biblia. Dice algo muy interesante. En el versículo 21 de Génesis 39 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y vuelve y dice en el 23, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios estaba con José en medio de ese sufrimiento. Ahora bien, lo que es muy posible que José, estando Dios tan cerca de él en esa cárcel, es muy posible que José ni siquiera sintiera a Dios. Es muy posible que José sintiera lejos a Dios, porque eso es lo que pasa cuando estamos en aflicciones, que sentimos que Dios está lejos de nosotros. Pero ahí es cuando Dios está más cerca de nosotros. De lo contrario, no pasáramos esa prueba. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros
es imposible que pasáramos esa prueba. Amén. Entonces, vemos que independientemente de los sufrimientos por los cuales José también pasó, dice que Dios estaba con él. Vamos al capítulo 41 ahora. En el capítulo 41 ahora vemos la exaltación de José. La exaltación de José. Capítulo 41, 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Entonces aquí vemos que ese Faraón, que es un tipo de Dios Padre, cuando él escuchó que José interpretaba sueños, cuando él escuchó que José había interpretado los sueños del panadero y del copero, que se había cumplido tal y como él había interpretado, cuando Faraón escuchó eso, dice, él envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. El Salmo 105 habla de eso de una manera muy preciosa, lo vamos a leer en un momentito. Pero aquí vemos que José fue sacado de la cárcel. Cuando llegue ese momento que Dios diga ya, hasta aquí, mi hijo va a estar ahí, hasta aquí, Dios va a exaltar, amén, a esos José de los tiempos del fin, amén. José es una figura de los hombres de Dios de estos últimos días, hombres que están pasando por grandes tribulaciones, pero que Dios a su tiempo los va a sacar de ahí, amén, los va a exaltar, amén. Ellos serán sentados en el trono de gloria, así como José fue sentado, amén. Entonces José le interpreta los sueños a Faraón en el capítulo 41, los dos sueños. Y Faraón dice en el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces aquí vemos una revelación clara de que el faraón del tiempo de José es una figura de Dios Padre. Y José es una figura de Cristo. Y no solamente de Cristo, sino de aquellos que van a ser conformados a la imagen de Cristo. Tú estarás sobre mi casa, dice Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, aquí él es constituido como gobernador de Egipto. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y Faraón dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú, como Dios Padre, que es mayor que Cristo en el trono. Amén. Tú podrías leer, Priscila, del 41 al 43, ahí, en ese mismo capítulo. Dijo además Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén, amén. Entonces, aquí vemos la exaltación de José. Amén. Si sufrimos, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos. Eso es lo que estamos viendo aquí en José. Él sufrió, él pasó por grandes tribulaciones. Por aquí lo vemos a él reinando. José es figura de aquellos que serán reyes y sacerdotes. Amén.
Dice que Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, en señal de que le entregaba la autoridad, el reino, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Recuerden que los que siguen a Cristo en el Apocalipsis, dice que están vestidos de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. Escuchen lo que pregonaron. Doblad la rodilla. José es una figura de Cristo. Eso es lo que dice Filipenses 2. ¿Recuerdan? Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. José llegó a ser una figura de Cristo. Amén. Dice el padre, Faraón, que es tipo del padre, doblar la rodilla ante José. Vamos al Salmo 105. Ya estamos terminando. Salmo 105. Salmo 105, versículo 17. Versículo 17 al 22. Pris, si puede leerlo, por favor. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Amén. Entonces, lo que vemos aquí es el mismo escenario que vemos en Génesis 41. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Versículo 18 dice, por lo que José pasó. Dice, afligieron sus pies con grillos. En hierro fue puesta su persona. En el hebreo, ahí lo que dice es que el hierro entró a su alma. El hierro entró a su alma. Fue tan grande el sufrimiento de José. Eso es lo que revela eso. El hierro penetró su alma, entró a su alma. Pero dice, hasta la hora que llegó su palabra, la palabra de Jehová le probó. Va a llegar un momento que su palabra se va a cumplir. Y en ese momento, esos hombres y mujeres de Dios serán exaltados. Amén. Alcanzarán la gloria después del abatimiento. Dice, envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Está hablando ahí del faraón. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus príncipes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Pero debemos someternos a los tratos de Dios. Debemos someternos al desierto. Como dice en Deuteronomios 8:16, pasaje que leímos, que te sustentó con maná en el desierto, comida que no había conocido, afligiéndote y probándote para al final hacerte bien. Eso es lo que Dios, ese es el propósito de Dios.
El propósito de Dios no es dejarnos postrados en el desierto, no es dejarnos en la cárcel. El propósito de Dios es sacarnos de ahí, exaltarnos y sentarnos en su trono de gloria. Amén. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer. Va a sentarnos en su trono de gloria. Amén. En Hechos 7, versículos 9 y 10, ¿quién se anima a leerlos? Hechos 7, versículos 9 y 10. Puede ser tú misma, Pris. Dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Amén. Aquí vemos el resumen que da el Nuevo Testamento de lo que José pasó. Amén. Dice que por envidia, como vimos, ellos lo vendieron a José. Pero lo más glorioso es lo que dice al final, pero Dios estaba con él. Dios estaba con José. Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Cómo lo libró de todas sus tribulaciones? Sacándolo, evitando que él pasara por esos sufrimientos. No, es que Dios en medio de esas aflicciones dice que estaba con él. Y por eso José salió aprobado en medio de esa prueba. Amén. Amén. Quiero cerrar leyendo la bendición que Jacob proféticamente eh, dio a José. Esta bendición final. Génesis 49, versículos 22 en adelante. Aquí habla también de lo que José pasó y de su gloria. Amén. Esa gloria que él recibió después de ser abatido, después de ser triturado. ¿Quién se anima a leer Génesis 49 del 22 al 26? Dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amén, amén. Entonces, el 23 da el resumen de todo lo que José pasó. El 23 dice, le causaron amargura sus hermanos, y no solo sus hermanos, la esposa de Potifar y todo lo que él pasó en la cárcel. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Qué dice el 24? Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, etcétera. Él se mantuvo firme por la gracia de Dios, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, si Dios está con nosotros, no tenemos que temer nada. A su tiempo Dios hará, a su tiempo Dios va a cumplir su palabra. Solamente cuestión de tiempo. El tiempo se acerca, el tiempo llegará
en que Dios, el faraón celestial, el faraón del tiempo de José, que es tipo del Padre, él va a llamar a esos José del tiempo del fin y lo va a exaltar, lo va a sentar en su trono y ellos serán segundos después de él. Amén. Eso es lo que esperamos. Amén. La gloria de Dios va a ser manifestada en esos que hoy en día están siendo abatidos, así como fue en José, así como fue en Jod. Amén. Eso es lo que está reservado. Recuerden esto, a la gloria precede el sufrimiento, a la gloria precede la humillación, a la gloria precede el abatimiento. Algo que yo pensaba en estos días es que en esos tronos que están en los cielos, siempre habrá un pobre del muladar. Es a aquellos que son pobres, que son afligidos, menesterosos, necesitados, que son abatidos. A ellos es que Dios sienta en el trono de gloria. Amén. Como dice en 1 Samuel 2. Él exalta al pobre y lo sienta, al pobre del muladar, y lo sienta en el trono de gloria. Amén. Eso es lo que nos aguarda. Muy pronto Dios dirá, ya llegó el tiempo, y Él va a llamar a esos que están en el polvo, que están tendidos, que están abatidos, y Él lo va a sentar en su trono de gloria. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a terminar con una oración. Por favor, Pris, despídenos en oración y disculpa que te he usado mucho hoy. Por favor. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Te pedimos que cada una de las palabras que hemos escuchado en el día de hoy nos prepare para pasar por las aflicciones, por la tribulación, que podamos entender que a la gloria, Señor, precede el sufrimiento. Y si no somos capaces de pasar por el sufrimiento que tú pasaste, tampoco seremos dignos de recibir el galardón junto contigo. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesario que atravesamos el desierto, que es necesario, Padre, que entendamos por lo que tú pasaste y que no es posible, Señor, alcanzar el galardón si no padecemos humillaciones. Fortalécenos, Señor, guarda nuestros hogares. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, a entender que las cosas son en tu tiempo, a que no apresuremos, Señor, nuestro llamado, nuestro propósito en tu casa, Señor, a que aguardemos en alegría, Señor, en gozo y en paz, hasta el momento en que tú, Señor, nos eleve. Padre, agradecemos esta noche y te pedimos bendición para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Ayúdanos a amarte como tú nos amas a nosotros. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen feliz noche. Amén. Buenas noches y bendiciones. Bye. Bye. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos.